Perfecto. Les decía entonces el tema de hoy, o el título, mejor dicho, del mensaje de esta noche, continuando la serie del Evangelio de Marcos. Estamos en Marcos capítulo 14, verso 32 al 42. El título de hoy es No me hagas beber ese trago amargo. Cuando Jesús entró, estoy hablando de la noche donde Jesús fue arrestado, lo que pasó en ese jardín luego de la cena de Pascua, de la que hablamos el jueves pasado. Cuando Jesús entró a ese huerto, él sabía que iba a ser arrestado, que iba a ser enjuiciado, que iba a ser azotado y que iba a ser crucificado a las 3 de la tarde del día siguiente. Él sabía todo esto. Él, en Juan capítulo 18, verso 4, el evangelista Juan dice, Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Por qué resalto este punto? Porque algunos dicen que a Jesús le salió mal la cosa, que él quiso comenzar un tipo de revolución espiritual para cambiar no solamente la vida espiritual del pueblo de Israel, sino cambiar el sistema religioso de Israel y el sistema político de ese tiempo. Pero bueno, se hizo demasiado popular, se hizo demasiado poderoso y había que eliminarlo. Él no previó estas cosas y que, bueno, le salió mal y lo terminaron matando. La realidad es que no le salió mal, no fue un accidente, no fue un despropósito, no fue un desastre todo lo que sucedió, sino que era parte del plan de Dios para la salvación de los pecadores. Y en ese plan detallado, planificado, preparado desde antes de la fundación del mundo, Jesucristo estaba siguiendo los pasos de acuerdo al plan. Nada de lo que estaba sucediendo esa noche y lo que iba a suceder al otro día escapaba del conocimiento de Jesús, ni escapaba tampoco del control, ni de Dios su Padre, ni de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Él está preparado esa noche para someterse a la voluntad de su Padre, voluntad que él ya conocía y que él sabía. Vamos a leer ahora el texto, son 10 versículos. Yo pensaba hoy cómo en 10 versículos se puede resumir y escribir tan brevemente lo que pasó esa noche, lo que pasó en ese momento, la profundidad que tiene todo lo que ocurrió en el alma del Señor Jesús esa noche. Bueno, vamos a leer, vamos a tratar de interpretar, pero no vamos a poder comprender totalmente lo que pasó en el corazón, en el alma del Señor Jesucristo, ¿sí? Esa noche en el huerto de Getsemaní. Allí en el jardín llamado Getsemaní, que en realidad era un olivar, era justamente en el monte de los olivos, donde Jesús solía ir con sus discípulos a pasar un tiempo a solas con ellos, pero esta era la noche de Pascua, estaban terminando la noche después de la cena. Vamos a leer Marcos entonces, capítulo 14, verso 32. La lectura dice así, el relato de Marcos dice lo siguiente: fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús les dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? Simón le dijo a Pedro, Jesús, ¿no? ¿Estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren, para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre, o sea, Él,
va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Qué impresionante, muy fuerte, de verdad. Ellos llegan a Getsemaní, al huerto de Getsemaní, como les dije, estaba en el Monte de los Olivos. Ellos terminaron de comer la cena de Pascua allí en la ciudad de Jerusalén, salen de la ciudad, cruzan el pequeño arroyo, el estrecho arroyo del Cedrón, por el cual corría agua mezclada con sangre por la multitud de sacrificios que se habían hecho durante el día en el templo, y el templo estaba en la cumbre de ese monte, y justamente chorreaba toda la sangre de millares y millares de corderos sacrificados por las aguas de ese arroyo, el arroyo del Cedrón. Cruzan y comienzan a subir las laderas del Monte de los Olivos hasta llegar a este huerto conocido como Getsemaní, lugar donde ellos frecuentaban, donde Jesús iba seguido con sus discípulos. Era un lugar cerrado donde él podía tener privacidad con sus discípulos. Llegan ahí, era casi medianoche, una semana ajetreada. Jesús está en Jerusalén, ya lo vimos hace cuantos meses ya, que venimos contando la historia de esta semana. Comenzó la semana entrando Jesús a Jerusalén, algunos le llaman la entrada triunfal. Fue una semana muy ajetreada. Jesús limpió el templo, echó a los sinvergüenzas que había dentro del templo, que habían hecho un comercio dentro del templo, enseñó, fue confrontado, fue tentado, fue probado. Él reprendió a los líderes religiosos, enseñó al pueblo en el templo. Y este es el jueves, y es a la noche. El jueves también había sido un día muy movido. Jesús terminaba de cenar con ellos, les había dicho que uno lo iba a traicionar, después les dijo que todos los iban a abandonar, el ambiente estaba muy pesado. Entonces ellos llegan ahí y todos estaban cansados, muy fundidos, incluso el Señor. Estaba, como decimos nosotros acá en la Argentina, filtrado, cansado, pero el Señor tenía un asunto más importante que irse a dormir. Ese asunto más importante que irse a dormir era orar. Él tenía que orar. Dice el verso 32 al 34, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Otra versión dice, me siento destrozado por dentro. Me siento morir. Realmente era una angustia que lo estaba matando, pero literal, no metafóricamente, literalmente. Si no hubiera sido por la fortaleza de Dios su Padre en este momento, literalmente Jesucristo hubiera muerto de angustia esa noche. Pero el Señor Jesucristo lo impidió. En otro de los evangelios dice que vinieron ángeles a fortalecerlo para enfrentar lo que le tocaba enfrentar esa noche: el arresto, el enjuiciamiento injusto, los azotes y la ejecución el día viernes. Ahora, todo el espanto y la tristeza, porque esta es la palabra, espanto y tristeza, que pudo haber conocido Jesús a lo largo de sus 33 años de vida, de repente lo asaltaron de golpe en este momento, pensando en lo que tenía que enfrentar al otro día, y pensando, yo creo que acá, ¿no?, como todo ser humano, la imaginación juega un papel muy importante, haciéndose las imágenes en su cabeza de lo que iba a ser todo el sufrimiento que iba a tener que enfrentar. Pero no estoy haciendo me tragué un poco porque no quería decir algo que es muy trillado, una idea muy trillada y errada, equivocada, de que Jesucristo le tenía temor al sufrimiento físico o a la muerte. Cosa que sería una ironía, ¿no? Porque, a ver, sus propios discípulos enfrentaron la muerte y el sufrimiento con alegría. Conocemos por la historia que los primeros mártires cristianos fueron a ser comidos por los leones cantando himnos cristianos. Y, viste, decir que el líder de ellos, el maestro de ellos, el salvador de ellos, en la hora negra de la prueba tuvo temor a morir, bueno, no es coherente y tampoco fue real, no es verdad. Ahora bien,
Lo que yo quiero señalar acá, y antes de entrar por ahí en el tema del texto, del relato de Marcos, que pensemos en este relato también viendo a Jesús como nuestro modelo. Y acá quiero hacer este pequeño paréntesis y resaltar algo, porque en esto de que Jesús, en el momento de la noche negra del alma, en el momento en que Él se le viene el momento más temido de su vida, que era tener que enfrentar ese trago amargo, y ahora voy a explicar qué significaba ese trago amargo, o esa copa que Él no quería beber, o esa hora que había llegado y que Él estaba tratando de evadir. Voy a explicar de qué se trata, a qué se refería Jesús. Pero acá en el hecho de que Jesús en ese momento, a pesar de que está cansado, era una noche especial, fue una semana difícil, un día muy movido y que el ambiente estaba muy tenso, ¿sí? Por todo lo que Jesús les había dicho que iba a suceder, que lo iba a traicionar uno de ellos, que el resto lo iba a abandonar, lo iba a dejar solo. Jesús sabía todo lo que iba a pasar. Él se va a orar, no se va a dormir, no se va a descansar tipo, bueno, mañana va a ser un día difícil, me voy a dormir, voy a descansar para estar con todas las pilas mañana. No, Él no hace eso, lo que hace es irse a orar. Y en esto Jesús para nosotros es un modelo de lo que nosotros tenemos que hacer cuando llegan los grandes momentos de aflicción, de tristeza o de angustia. O cuando sabemos que van a venir esos momentos, porque también a veces nosotros preveemos y sabemos que las consecuencias de decisiones que hemos tomado equivocadas, erradas, de pecados cometidos o de decisiones que hemos tomado por ser fieles a Cristo van a traer consecuencias duras y difíciles. Y bueno, hay que estar preparados para ese momento. ¿Cómo nos preparamos? Jesús en este caso es nuestro modelo. Primero, Jesús fue a orar, Jesús fue a buscar a Dios. Y esto es importante, pero muy importante, porque Jesús no es cualquier hombre, Jesús es Dios hecho hombre. Ahora, si el Dios que se hizo hombre en su humanidad, como la nuestra, porque Jesús fue tan humano como nosotros, o nosotros tan humanos como Él, a excepción de que Él no tenía pecado, si Él en ese momento, sabiendo todo lo que tiene que enfrentar, si Él en ese momento de una angustia, espanto y temor terrible, que estaban destrozando su alma, se fue a orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Segundo, buscó apoyo en oración. No se hizo el Superman, el héroe, de enfrentar ese momento solo. Hoy hay como, bueno, la plaga del individualismo está muy metida en la iglesia. No está un poco metida, está muy metida en la iglesia. Y parece que a muchos creyentes les es vergonzoso contarle a otros creyentes, a sus hermanos, de que están mal, de que están desanimados, de que tienen problemas, o de que tienen que enfrentar alguna prueba, o están enfrentando alguna prueba, porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? Todas esas tonterías, ¿sí? Y no buscamos el apoyo de los hermanos para que nos apoyen en oración en los momentos difíciles que estamos pasando o que vamos a pasar. No queremos que nadie se entere. No, los problemas de la casa se quedan en casa, no hay que comentar nada de lo que nos está pasando y nada, nadie quiere contar nada de lo que le pasa. ¿Sí? Me parece que tenemos, ¿sí?, demasiado orgullo y eso explica también nuestro fracaso en nuestra vida espiritual. Gente, el Señor Jesucristo le pidió ayuda a 3 mortales y 3 personajes que, ¿viste? Vos decís Pedro, Juan y Jacobo. Y Jesús sabía que estos personajes lo iban a abandonar en un par de horas, esa misma noche. Sin embargo, le pide ayuda a ellos. Ahora, si Jesús necesitó la ayuda de sus discípulos, sus hermanos en la fe, ¿cómo vos no vas a reconocer que necesitas ayuda? No entiendo, no lo entiendo. De verdad que no lo entiendo. Y sí entiendo el por qué fracasás. Y por qué quedándote solo, quedándote sola, pecas. Y no podés ser fiel a Dios. Y no podés sostenerte. Porque no somos Superman. No somos héroes de la fe. No somos, ¿sí? Hasta Elías, que le decimos héroe de la fe, era un hombre sujeto a pasiones, debilidades semejantes a las nuestras. Ahora, no se te va a caer la Biblia porque pidas ayuda.
No se te va a caer la Biblia porque pidas a los hermanos que oren por vos y que compartas, no te digo con todos los creyentes, con toda la iglesia, pero que compartas con 2 o 3 hermanos que estás desanimado, que estás angustiado, que estás luchando con un pecado que no podés dejar y necesitas que te ayuden en oración. Jesús lo hizo, nosotros lo deberíamos hacer. Lo tercero es que Jesús va a orar, porque una de las cosas que Él está haciendo en la oración, cuando empieza a orar, Él dice estas 2 palabras, Abba Padre. Empieza a orar así, Abba Padre. Abba es una palabra que usaba Jesús para referirse a su papá. ¿Sabe qué significa Abba? Significa papito. Significa papá. O sea, Jesús va a orar y Él está reafirmando su identidad como hijo de Dios y su relación estrecha e íntima con su Padre. Él va a orar y va a hablar con alguien, ¿sí? Él está reafirmando su confianza en el cuidado paternal de Dios sobre su vida. El Dios al cual está orando es su papito, es su papá. Y en cuarto lugar, Él está orando expresando su confianza en su Padre y encomendándose a la voluntad de su Padre. Cosa que nosotros también tenemos que hacer. Orar a Dios demuestra confianza en Dios, demuestra humildad de parte nuestra. No orar demuestra no confiar en Dios, duda en Dios y demuestra orgullo de parte nuestra. Y cuando oramos podemos luchar para encomendarle el asunto a Dios y encomendarnos nosotros a la voluntad de Dios. Si no oramos, el asunto está en nuestras manos y nos tenemos que arreglar solos. Bueno, no es lo que Jesús nos enseña que tenemos que hacer. Bien, cierro paréntesis. Jesús tenía estos sentimientos devastadores esa noche que escapan a nuestra comprensión. No voy a intentar explicarlo porque no es explicable. Porque jamás ninguno de nosotros entendemos algunas cosas por comparación, ¿no? O sea, sí, lo que le pasó a él yo entiendo porque a mí me pasó lo mismo, ¿no? Pero bueno, acá nadie puede ponerse en el cuero de Jesús ni comprender lo que él está sintiendo, esos sentimientos devastadores dentro de su alma, porque ningún ser humano tuvo que enfrentar lo que él enfrentó, lo que él tuvo que enfrentar. Él tuvo que enfrentar la ira de Dios sobre su vida. Él tuvo que enfrentar el castigo y el juicio de Dios sobre su cuerpo. Castigo no por sus pecados, sino por todos nuestros pecados, por todos nosotros pecadores, y el juicio y la ira de Dios en contra del pecador rebelde, Jesucristo la iba a tener que enfrentar. Y eso nadie puede decir, sí, yo pasé algo parecido. Los que dicen, Dios me está castigando, no saben de lo que están hablando. Porque castigo de Dios es lo que le ocurrió a Jesús. Si vos querés tener una idea de lo que es Dios castigando a un ser humano, bueno, mirá lo que le pasó a Jesús y ahí vas a tener una imagen de lo que es el castigo de Dios sobre un ser humano. ¿Sí? En este caso era inocente, pero estaba tratándolo como un pecador, porque todo el pecado nuestro fue cargado sobre él y él tuvo que soportar el castigo que nosotros merecíamos. Ahora, aunque no podemos comprender en profundidad esto, sí quiero resaltar 3 aspectos. Primero, su tristeza. Segundo, su oración. Y tercero, su sometimiento a Dios, su Padre. Vamos a hablar un poco de su tristeza. Él fue a orar con 3 de sus discípulos, como dije recién, que fueron testigos privilegiados de ese momento. Aunque ellos no estuvieron a la altura de la situación, se durmieron, pero ellos pudieron aprender viendo en vivo y directo un ejemplo vivo de lo que un creyente hace en la noche oscura del alma. Viendo a Jesús orando una vez, orando 2 veces, orando 3 veces, sosteniéndose en Dios en medio de un momento crítico y terrible para su vida. La orden para ellos fue: no se duerman. Esa fue la orden, pero ellos se durmieron. Ellos se durmieron. Se durmieron sabiendo ellos que esa noche iba a ser una noche muy difícil, porque Jesús ya se los había dicho un par de horas antes. Uno de ustedes me va a traicionar y todos ustedes me van a abandonar. Voy a ser arrestado, voy a ser entregado a los pecadores, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar y nos vemos en Galilea. Ahora ellos, teniendo toda la información, se duermen.
no oran, se duermen. Ahora, ¿por qué ellos se duermen tan plácidamente? Bueno, acá dice que tenían sueño, los evangelistas dicen tenían sueño, otro evangelista dice que tenían mucha tristeza. No era para menos, después de todo lo que Jesús les había dicho en la cena, estaban tristes, pero también están dormidos por otra causa. Están dormidos porque ellos no eran conscientes de su humana debilidad. Ellos de repente podían dormirse tranquilos porque pensaban que si las cosas se ponían mal, ellos iban a poder pelotear la situación. Iban a poder enfrentar la cosa. ¿Acaso no eran los 12 apóstoles de Jesús? Entonces ellos, venga lo que venga, pase lo que pase, Pedro y los otros le habían dicho a Jesús: Señor, si tenés que ir a la cárcel, nosotros vamos con vos. Y si te van a matar, nosotros vamos a morir con vos. O sea, ese nivel de autoconfianza de chicos todopoderosos era lo que ellos tenían. Ellos no eran conscientes, ellos eran ciegos a su humana debilidad. Jesús no. Jesús era muy consciente de su humana debilidad. Porque Jesús, siendo Dios hombre, Él tuvo la necesidad de ir a orar para estar preparado para lo que iba a tener que enfrentar. Para la prueba más grande de su vida, Él iba a estar preparado. Ahora, si Jesús se tenía que preparar para la prueba que iba a venir, ¿cuánto más ellos? ¿Cuánto más ellos? Entonces, ¿por qué fracasaron ellos esa noche? Versos 37 y 38. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo Pedro, ¿estás dormido? O sea, ¿cómo puedes dormirte sabiendo todo lo que va a pasar? Sabiendo todo lo que va a venir. ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús le está diciendo: yo no sé si ustedes se dieron cuenta, muchachos, pero ustedes son débiles. Ustedes son débiles. Ustedes tienen que estar orando para no caer en la tentación. Porque se viene la hora de la prueba y ustedes van a caer en la tentación. Van a caer en la tentación. De hecho, cayeron, fracasaron miserablemente. Ahora, podrían no haber fracasado si ellos hubieran orado como Jesús les dijo que oraran. ¿Para qué? Para no caer en la tentación. A ver, hay una distinción, la Biblia enseña que hay una distinción entre lo que es una prueba y una tentación. Las pruebas no son malas en sí. Ahora, cuando no estamos preparados para enfrentar la prueba y le damos demasiado lugar a dudas y pensamientos y orgullo en nuestras vidas, la prueba se termina convirtiendo en una tentación para pecar. La misma prueba que era para nuestro beneficio, porque nosotros no estamos a la altura de la prueba, se convierte en una tentación para pecar en contra de Dios, para fallarle a Dios. Bueno, Jesús le está diciendo: oren para que eso no les pase. Y gente querida, cristiano que no ora, jamás va a estar preparado cuando llega la hora de la prueba. O sea, la verdad, gracias a Dios por los grupos de oración de WhatsApp, pero no creo que en la hora de la prueba te salve el grupo de WhatsApp. Porque si vos no estás preparado, preparada para enfrentar ese momento, porque tenés una vida de oración, porque la oración es un hábito en tu vida. Y es un hábito no porque sos un religioso que cumple con todos los mandamientos, es un hábito en tu vida porque vos sos consciente de tu debilidad. ¿Por qué oramos? Porque solo no podemos. ¿Por qué oramos? Porque necesitamos ayuda de Dios. ¿Por qué oramos? Porque somos débiles. ¿Por qué oramos? Porque si no pecamos, nos alejamos de Dios. Nos alejamos de la comunión con Dios, de la presencia de Dios. Por eso oramos, para no pecar. Tan débiles somos, por supuesto, más todavía. Más débiles de lo que nosotros nos imaginamos o nos reconocemos. Ahora, la única manera de sobreponernos a nuestra humana debilidad es cultivar una vida de oración.
para que cuando llegue la prueba no se transforme en una tentación y terminemos fracasando miserablemente cuando deberíamos enfrentar la prueba, aprender la lección y crecer espiritualmente. Ahora, Jesús estaba tan triste y angustiado, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estaba tan triste y angustiado? Bueno, no era por el dolor físico, no era por el temor a la muerte, tampoco era por miedo a la humillación que él iba a tener que soportar y enfrentar, la humillación pública que él iba a tener que enfrentar. Él no tenía temor, porque, a ver, sería una contradicción muy grande, pero lo que vemos en Mateo 10:28, Jesús está diciendo acá, en otras palabras, bueno, con estas palabras, mejor dicho, a sus discípulos, a quien ellos le tienen que tener miedo. Y eso explica por qué Jesús tenía temor en este momento. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos en Mateo 10:28? Perdón. No teman a los que matan el cuerpo. Así que si él está diciendo a los discípulos que no tengan temor a los que te pueden matar, es obvio que él no tiene temor a que lo maten. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, si van a tenerle miedo a alguien, pues no le tengas miedo a la muerte, ni a los que te pueden matar. Tenele miedo a Dios, porque Dios decide, escuchen, Dios decide quién va al cielo y quién va al infierno. O sea, terminemos con esto de que yo soy el que elijo a dónde voy, porque nadie elige a dónde va, ¿ok? Nadie elige a dónde va. No es que esto es una cuestión de que estás en un shopping espiritual y vos, bueno, a ver qué elijo, qué es más lindo, el infierno o qué es más lindo, el cielo, qué más, no, el cielo es aburrido, el infierno es más divertido, y uno elige. Bueno, acá Jesús dice, acá no, nadie elige. Dios es el que elige, Dios es el que tiene el poder, ¿sí?, para destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, es Dios. Y Jesús realmente lo que está teniendo temor es justamente a Dios su Padre. Está temiendo la ira de Dios, está temiendo el enojo, la furia de Dios su Padre, que él sabía que iba a recaer sobre él. Dice en Juan 12:27, y esto para reafirmar que Jesús no le tenía temor a la muerte esa noche en Getsemaní antes de ir a la cruz al día siguiente, porque en Juan 12:27 Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Sí? Eso fue días previos a la crucifixión. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Para esto he venido. A morir por los pecados. Para esto he venido. O sea, Jesús siempre tuvo en claro que él había nacido para morir como un sacrificio para la salvación de pecadores que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Jesucristo. Ahora, él esa noche, en el verso 36 de Marcos 14, él ora de esta manera. Porque acá está el punto. Si él sabía que iba a morir y que iba a sufrir y que iba a tener que enfrentar el juicio de Dios de los pecadores sobre su propia vida, ¿por qué le está pidiendo lo que está pidiendo acá? Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Él está pidiendo no tener que beber ese trago amargo. La versión Reina Valera, la versión 60, dice, pasa de mí esta copa. Ahora, ¿cuál era ese trago amargo? ¿Cuál era esa copa que él quería evitar beber? Bueno, la copa que él no quería beber, o el trago amargo que él no quería beber, era el trago amargo o la copa de la ira de Dios. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la ira de Dios, ¿sí?, en Jeremías 25:27 al 28, se refiere a la ira de Dios como servida en una copa, ¿sí? Como que uno tiene que beber, como bebe una copa, tiene que tragarse la ira de Dios. Miren lo que dice. Entonces el Señor me dijo, está hablando Jeremías, ahora diles, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, es lo que tiene que predicar Jeremías. Dios de Israel, beban
Es el mensaje de Dios por medio de Jeremías al pueblo de Israel. Beban de la copa de mi enojo, de la copa de mi ira, de la copa de mi furia. Emborráchense y vomiten. Caigan para nunca más levantarse, porque envío guerras terribles contra ustedes. Ahora bien, si se niegan a aceptar la copa, diles, el Señor de los ejércitos celestiales dice, no les queda más remedio que beberla. La copa o el trago amargo que Cristo estaba queriendo evitar, la copa, el trago amargo, simboliza un juicio que Dios obliga al pecador a tener que enfrentar. Dios está obligando acá en Jeremías a los pecadores a beber de la copa de su juicio, a tener que enfrentar el juicio. Obviamente no querían enfrentar las consecuencias de sus pecados. Ellos querían ser libres para pecar, pero no querían enfrentar las consecuencias de sus pecados. Entonces Dios, por medio del profeta Jeremías, les dice al pueblo de Israel, en otras palabras, les está diciendo, ¿te gusta el pecado? Ok, vas a tragarte las consecuencias de tu pecado hasta el fondo y va a ser muy amargo. Va a ser muy amargo. En conclusión, esos pecados que amamos nos pueden destruir. Nos pueden destruir. Porque un día vamos a tener que beber las consecuencias de nuestro pecado. Es un trago amargo. Es un trago amargo. Enfrentar el castigo de Dios por el pecado es un trago amarguísimo. Beber la copa del juicio de Dios, beber la copa de la ira de Dios es un trago muy amargo. Jesucristo aquí lo que está pidiendo es, si es que era posible, cumplir con su misión de salvar a los pecadores sin tener que beber esa copa, sin tener que tomar el trago amargo de soportar sobre su cuerpo el castigo de Dios sobre los pecadores, el castigo de Dios que merecían los pecadores. Si es que había alguna manera de salvar al pecador que no sea esa, que él teniendo que tragarse hasta el fondo la copa de la furia de Dios. Y la respuesta fue no. No hay otra manera. Ya lo había dicho el Señor, Dios su Padre, en Isaías 53:10, cuando dice, formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Era parte del plan de Dios. El Mesías iba a ser aplastado y iba a tener que soportar dolor. Esto era plan de Dios, plan del Señor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos hijos, que somos nosotros los que hemos creído en Él a lo largo de la historia de la iglesia. Disfrutará de una larga vida porque resucitó entre los muertos y en sus manos el buen plan del Señor prosperará porque todavía Él sigue salvando pecadores. En 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Ahora, la oración del Señor, esta oración, fue una oración honesta, pero muy honesta, porque Él como hombre, la humana debilidad, tembló ante la idea de tener que tomar este trago amargo, beberse la copa, pagar el precio de nuestros pecados, soportando sobre su cuerpo el castigo de Dios por el pecado que no era suyo, sino de todos nosotros, enfrentando la furia de Dios sobre sí mismo. Y lo que pasa en la cruz es una imagen muy fuerte, porque literalmente, cuando Jesús está en la cruz, fue abandonado por Dios. Literalmente fue abandonado por Dios. Por eso Jesús dice Marcos 15:34, en la cruz, cuando llegó a las 3 de la tarde, Jesús clamó con fuerte voz,
Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Y la única explicación por qué Dios el Padre abandonó a Jesucristo, el Hijo de Dios, en esa cruz, es porque dice la Biblia que Dios no puede mirar el pecado. No puede mirar el pecado, no tolera el pecado. Y lo tiene que castigar. Y lo estaba castigando en el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Jesucristo puso el cuerpo, puso su vida para soportar Él lo que nosotros merecíamos. Ahora déjenme hablar un poco acerca de su oración. Bueno, el espanto, la angustia, el deseo de escapar de la ira de Dios era normal, sentimientos muy comprensibles por la humana debilidad. No hay nada pecaminoso en eso, no hay nada malo en eso, pero dejarse dominar por esos sentimientos sí hubiera sido pecado y fracaso. El dejarse gobernar por esos sentimientos. Lo que hace Jesús en su oración es someter sus sentimientos a la voluntad de Dios. Luchó en oración para poder lograrlo. Él sinceramente pidió escapar del juicio de Dios, pero también él sinceramente deseaba con todo su corazón hacer la voluntad de Dios. Fue más fuerte su deseo de hacer la voluntad de Dios que su deseo de escapar de la hora de la prueba. Ahora, ¿por qué él lo pide? Él lo pide. Bueno, quizá la respuesta está en el verso 38, cuando encuentra a los discípulos dormidos y les dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Las debilidades humanas, gente, en sí mismas no son malas. O sea, no es malo tener debilidades humanas, todas las tenemos. Pero hay momentos en nuestras vidas, y yo creo que pensándolo bien, debería ser todo momento, donde nosotros deberíamos sobreponernos a la humana debilidad, a nuestras debilidades humanas. Deberíamos poder sobreponernos para someternos a la voluntad de Dios. Porque si no, vamos a pecar miserablemente, vamos a fracasar miserablemente en hacer la voluntad de Dios. Si queremos vivir vidas para la gloria de Dios, vamos a tener que sobreponernos a nuestras debilidades humanas y someter nuestras debilidades humanas a la perfecta voluntad de Dios, que es buena, agradable y, valga la redundancia, también es perfecta. Jesús les había ordenado: estén despiertos, velen, no se duerman, estén orando por lo que iba a venir sobre ellos. Entonces, en este caso, ellos, sabiendo lo que iba a pasar, se durmieron. En este caso, que dormirse es normal, tener sueño, estar cansado es normal. Pero en este caso, dormirse fue pecado, porque ellos pusieron sus sentimientos, sus emociones, su debilidad humana por encima de la voluntad de Dios. Y en esto es donde ellos fracasaron. Y es donde fracasamos la multitud de creyentes, que vivimos nuestras vidas gobernados por nuestras debilidades humanas. Nos dejamos gobernar por nuestros apetitos, nos dejamos gobernar por nuestros deseos, nos dejamos gobernar por nuestras pasiones, y de esa manera no se puede hacer la voluntad de Dios. De esa manera no podemos vivir para la gloria de Dios, es imposible. Tenemos que someter nuestras debilidades, pasiones, deseos, apetitos para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué deberíamos estar orando, por ejemplo, nosotros el Padre Nuestro? Vieron que una parte del Padre Nuestro, Jesús dice: oren así: no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Porque acá hay una cosa obvia. Vivimos en un mundo donde la tentación es el pan de cada día. Vivimos en un mundo donde el mal es lo normal. En un mundo donde el mal es lo normal, en un mundo donde el pecado es lo normal, en un mundo, impregnado de la influencia satánica y diabólica, la tentación es normal todos los santos días. Jesús le manda a orar a sus discípulos, a ellos y a todos nosotros: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. De repente, parece que Jesús es mucho más consciente que nosotros de lo débiles que somos
nosotros. Que Dios nos ayude a que nos demos cuenta de cuán débiles somos y que no nos pase como dijo el apóstol Pablo, que él dijo, cuídense de la autoconfianza, mire, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Las 3 veces Jesús oró igual. Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Qué preciosa oración. Qué preciosa oración. Su deseo humano era evitar el terrible juicio de Dios que iba a venir sobre él por causa de nuestros pecados. Pero más deseaba hacer la voluntad de Dios su Padre. Luchó en oración para poder someter su debilidad y él hizo la voluntad de Dios su Padre, para gloria de Dios y para beneficio de todos nosotros. Cuando nosotros hacemos lo mismo, pasa igual. Dios se glorifica y nosotros podemos ser de bendición para muchos. En tercer lugar y por último, el sometimiento de Jesús. Jesús de manera deliberada, consciente y voluntaria sometió sus debilidades humanas, sometió sus apetitos, sus deseos humanos, normales de todo ser humano, para hacer la voluntad de Dios su Padre. Como dije recién, él luchó en oración para poder lograrlo, necesitaba someter sus deseos a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo si queremos hacer la voluntad de Dios. No hay otra manera de vivir para la gloria de Dios que sometiendo nuestras debilidades para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios, perdón. Y Pablo, en Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8, nos muestra un panorama de lo que ocurrió en esa noche, en ese momento. Dice acerca de Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Conclusión. Cuando Jesús terminó de orar, él obtuvo la victoria que buscaba. Lo logró. Sometió sus sentimientos y sus emociones para hacer la voluntad de Dios. Gente, ese es el camino para nosotros. A ver, ya hemos vivido muchos años siguiendo nuestro corazón. Ya hemos vivido toda una vida siguiendo nuestras pasiones, nuestros deseos. Ya hemos vivido toda una vida excusándonos de que somos débiles. Y durante toda esa vida que hemos vivido así, hemos fracasado en agradar a Dios, en hacer la voluntad de Dios, en ser de bendición para otros. Hemos fracasado en glorificar a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo. Tenemos que vencer por encima de nuestras debilidades, someter nuestras debilidades, someter nuestros deseos, someter nuestros impulsos, apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. Cristo nos muestra el camino de esta manera. Cristo en esto es nuestro modelo. No hay otra manera de lograr la victoria en la vida cristiana que negarse a sí mismo, que morir a uno mismo cada día. Es la única manera en que vamos a poder glorificar a Dios y ser útiles en la obra de Dios, ser efectivos en la vida y no fracasar miserablemente como creyentes. Cristo oró, clamó a Dios su Padre hasta que logró la victoria que él estaba buscando. Su agonía se unió con la voluntad de Dios su Padre. O sea, en su agonía él clamó a Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo en nuestra debilidad, buscar a Dios con intensidad, con deseo, con anhelo, con desesperación, hasta que nuestra agonía sea una con la voluntad de nuestro Padre y rendidos a Él nos levantemos para hacer su voluntad. Y Él estaba ya preparado
para enfrentar la cruz, estaba preparado para tomar ese trago amargo del castigo de Dios por todos nuestros pecados. Verso 41 y 42. Cuando volvió a ellos, por tercera vez les dijo: adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Con una tranquilidad les dicen los discípulos lo que está por pasar, en instantes, en momentos. Jesús estaba hablando cuando aparece Judas con toda la patota para arrestar a Jesús. Jesús está en control de la situación. Jesús está sabiendo todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Y Jesús enfrenta con una tranquilidad asombrosa la prueba más difícil de su vida. ¿Todo por qué? Porque esa noche, orando, sometió su debilidad, su pasión, sus deseos, sus apetitos, los sometió a la voluntad de Dios, su Padre. Y la manera en que uno ve cómo Jesús enfrentó el sufrimiento, la muerte en la cruz, es una prueba innegable de que Dios escuchó el grito de su corazón y que Dios le contestó, dándole esa tranquilidad, esa paz y esa fortaleza de espíritu para enfrentar todo lo que tuvo que enfrentar. La buena noticia, gente, es que el Señor Jesucristo tomó el trago amargo del castigo por todos nuestros pecados. Por todos nuestros pecados. La mala noticia, ¿saben cuál es? Si vos rechazás a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, vos vas a tener que tragarte ese trago amargo de las consecuencias de tus pecados. Jesucristo en la cruz se tomó, se tragó, se bebió hasta el fondo el trago amargo del juicio y el castigo y la ira de Dios por tus pecados. Pero si vos rechazás a Jesús, rechazás a Cristo como el Señor de tu vida, el Salvador de tu alma, te negás a humillarte delante de Él, te negás a pedirle perdón por tus pecados, te negás a entregarle tu vida a Él, vos misma, vas a tener que beber, obligado y obligada, el castigo de Dios sobre tu vida. O sea, vas a tener que enfrentar las consecuencias amargas, muy amargas, de tus propios pecados. Entonces tenés que tomar una decisión. Esto no tiene por qué ser así, por supuesto, porque hoy el Evangelio, la buena noticia, se te está ofreciendo que solamente por medio de Jesucristo se puede escapar del juicio de Dios, que solamente por medio de Cristo se puede escapar del castigo de Dios, se puede escapar de la condenación justa de Dios por nuestros propios pecados, y que la única manera de escapar de las consecuencias de nuestros pecados es viniendo a refugiarnos en Cristo, que murió en esa cruz por nuestros pecados. Si nos negamos a esto, no hay refugio, no hay a dónde correr, no hay a dónde ir, no hay a quién buscar, no hay quien te ayude para escapar del juicio y del castigo de Dios. Ahora, Dios, que te ama con un amor eterno, inimaginable, entregó a su propio Hijo para que puedas salvarte. Castigó a su Hijo para que vos puedas ser perdonado. Desamparó a su Hijo, lo abandonó para que vos puedas ser recibido en la familia de Dios y consolado. Pero vos tenés que tomar una decisión. Tenés que tomar una decisión. O aceptás en tu vida y creés con todo tu corazón lo que Cristo hizo por vos en la cruz, o quedás expuesto a el castigo de Dios como la consecuencia, justa consecuencia del castigo por tus propios pecados. Es una decisión que hay que tomar ahora, porque el mañana viernes, no lo tenés comprado. No lo tenés comprado.
hacemos planes, tenemos una agenda, vamos a ir para acá, vamos a ir para allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a emprender esto, voy a emprender lo otro. Si Dios quiere que vivas, será así. Como no tenés seguro un mañana, nadie lo tiene, hoy es el día de salvación, hoy es el día de ponerte a cuentas con Dios, hoy es el día de pedirle perdón por tus pecados, hoy es el día de ser salvado por el único Señor y Salvador que puede salvar al pecador, Jesucristo, el Hijo de Dios. Pensalo. Pensalo y no te vayas a dormir esta noche sin haberle entregado tu vida a Cristo, que esa noche enfrentó lo que tuvo que enfrentar por amor a vos. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado y compartí este video con tus hermanos, con tus contactos, con tus amigos, para que ellos también puedan escuchar esta buena noticia. Dios te bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Chao.